Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vitalius, esta vez trayéndoles un video sobre la Kingston 16XS. Antes de comenzar, quiero enviar un agradecimiento a Martín y a toda la gente de Ecoalcina por prestarme este monociclo para poder hacer este review. Para todos aquellos interesados en vehículos de movilidad personal, les recomiendo visiten la página de Ecoalcina utilizando el link que les dejo en la descripción de este video. Y por supuesto, no olvides utilizar mi código de descuento Alexius para obtener importantes descuentos en Ecoalcina si buscas comprar un monociclo. Y sin perder más tiempo, vayamos viendo entonces todo lo que observé en esta rueda de Kingston, esperando que les sea de ayuda a la hora de decidirse a realizar una compra. El acabado y tolerancia son buenas. Es una rueda estéticamente muy linda y con perfil moderno. La carcasa y paneles de plástico son un poco finos y quizás podrían ser un poco más robustos para mi paz mental, pero en líneas generales parecería que estos pueden tolerar algún que otro golpe. En la rueda, el conector de carga se encuentra en la parte trasera y al conectar el cargador no se produce chispazo ni descarga. Y me gusta que venga con un cargador de 2,5 amperes, ya que permite cargar la batería relativamente rápido, en no más de 4 horas de 0 a 100%. Otra buena característica es que posee dos puertos de carga, así que con un segundo cargador solo nos bastarían aproximadamente 2 horas para cargar toda la unidad desde cero. La rueda detecta cuando la estamos levantando y automáticamente realiza un corte de motor evitando que ésta acelere. No viene con botones extra para esta función, lo cual se vuelve muy práctico y en mi experiencia funciona realmente muy bien. Algo a tener en cuenta, recordad que este monociclo viene bloqueado al sacarlo de la caja, así que para que el motor accione y la unidad comience a autobalancearse, vas a tener que bajarte la app de Kingston, conectarte a la rueda y desbloquearla desde la app misma. Si te quedan dudas, podés mirar mi video del unboxing de este modelo donde te muestro cómo desbloquearlo y activarlo para uso. Es un equipo que mantiene una temperatura normal de operación, entre 30 y 45 grados centígrados. Como digo siempre, mientras no la fuerces a subir pendientes pronunciadas de forma constante, no deberías tener ningún problema de recalentamiento de la unidad. Para uso diario en ciudad, la regulación de la temperatura interna es muy buena. La 16XS es liviana y tranquilamente puede levantarse con una mano para subir escaleras u obstáculos al transportarla. Al igual que otras ruedas, posee una manija extensible de acarreo muy práctica y linda a nivel de diseño, que además tiene 2 puntos de anclaje para mayor conveniencia. Al igual que cualquier otro monociclo, no es 100% estanco. El diseño y posición del botón de encendido y las solapas de goma que cubren los puertos parecerían realizar un buen trabajo de impedir el ingreso de agua si te toma por sorpresa una lluvia liviana. Pero si podés, evita siempre el conducir bajo condiciones de lluvia. Kingston provee una app para celulares Android y iOS que cumple con todos los requisitos necesarios para poder configurar el monociclo a tu gusto. La única desventaja es que dicha app no está disponible para descarga en el Play Store de Android y hay que descargarla desde un link provisto por el QR presente en el manual. Si tenés alguna duda con respecto a esto último, nuevamente te invito a que veas mi video del unboxing de esta rueda donde muestro este procedimiento. Como digo siempre, los factores que pueden condicionar la autonomía son muchos. Temperatura exterior, condiciones de viento, tipo de terreno, pendientes, peso del conductor, exigencia de arranque y o frenado y tantos otros.
pero con mi peso total de 76 kilogramos, incluyendo mochila, y yendo entre 30 y 35 kilómetros por hora constantes, la rueda rinde entre 50 y 60 kilómetros de autonomía en condiciones normales. Obviamente, yendo un poco más tranquilo, vamos a poder estirar ese número un poco más. Es una rueda liviana y ágil, y en velocidades bajas y medias permite realizar giros muy pronunciados sin ningún esfuerzo. Lo que más me gustó de la misma es el ancho del neumático, que absorbe las imperfecciones e impactos del terreno mejor que otras ruedas de 16 pulgadas, y también la posición elevada de los pedales. Es un poco más difícil de acostumbrarse que otras ruedas de porte similar, ya que el neumático es bastante redondeado y eso, combinado con la altura que mencioné de los pedales, puede causar un poco de inestabilidad hasta que acostumbremos los músculos necesarios. Pero una vez aclimatados, no es un problema mayor y su andar termina siendo placentero. Recomendaría una presión en el neumático de no más de 35 psi si quieren un manejo más asentado. Y ya que estamos hablando de presión, cabe destacar que lo que menos me gustó de este neumático es la válvula de inflado, que es realmente muy difícil de acceder y manipular. Obviamente se puede inflar la unidad sin problemas, pero me da la sensación que la manipulación repetida de la válvula puede llegar a traer problemas de pérdida de presión con el uso prolongado. Así que sean muy gentiles a la hora de realizar el inflado de la unidad. Se conduce bien en pavimento y en off-road y posee 3 modos de manejo: soft, medium y hard, que cambian la sensibilidad de los pedales con respecto a nuestro balance al andar y también un poquito a nivel de torque. Un punto flojo sería la superficie de los pedales, que para mi gusto es un tanto pequeña. Preferiría pedales un poquito más grandes. No ayuda el hecho que Kingson en general suele tirar los pedales hacia atrás agresivamente cuando estamos girando una curva muy pronunciada a alta velocidad o de forma muy cerrada. En esta rueda ese tipo de reacción no es la excepción, así que hay que acostumbrarse bien a cómo reacciona la misma en las curvas antes de tener un exceso de confianza y terminar en el suelo. La 16XS se comporta muy bien en terrenos con pendiente ascendente o descendente. En el caso de pendientes ascendentes, mantiene una velocidad aceptable, aunque el tamaño de los pedales no ayuda demasiado si la pendiente es muy inclinada y con superficie rugosa. Tiene buen torque, buena reacción y velocidades crucero y finales funcionales para un entorno metropolitano, siendo su velocidad máxima de 45 km por hora. Algo a tener en cuenta es que esta velocidad máxima solo podrá ser seteada y configurada luego de recorrer los primeros 10 km con la rueda. Previo a eso, la velocidad máxima está restringida por software a 30 km por hora. Con respecto al torque y reacción, tiene un arranque muy bueno y el frenado es aceptable. Si bien posee un motor potente, noté que el frenado es un poco perezoso y le cuesta más que a otras ruedas de porte similar, por lo que recomiendo configurar el Riding Mode o modo de manejo de esta rueda en Hard, si sos de los que les gusta clavar los frenos, por así decirlo. La 16XS es un parque de diversiones en cuanto a sus posibilidades lumínicas. Realmente es un espectáculo aparte. Bien equipada con LEDs que rodean ambos lados, el frente y la parte trasera de la unidad. Estos LEDs son en sí muy potentes y nos permiten ser muy visibles cuando transitamos de noche. Y como bonus, desde la app tenemos la posibilidad de configurar distintos patrones lumínicos a gusto, incluyendo colores y la posibilidad de que los LEDs bailen al ritmo de la música que estemos reproduciendo en el parlante de la unidad. Como iluminación delantera contamos con luces bajas y altas que pueden ser activadas individualmente o bien en conjunto. Si bien no es extremadamente potente, sirve para iluminar el camino sin problemas.
Como frutilla del postre, viene equipada con un fotocontrol o fotocélula que activa la luz delantera en caso de no haber suficiente luz en el ambiente de manera automática. Como detalles extra, podemos nombrar el parlante trasero que permite escuchar música mediante conexión Bluetooth y 2 puertos USB tipo A para cargar dispositivos electrónicos. La Kingston 16XS me parece una rueda muy linda, potente y ágil. Es un vehículo muy capaz para la ciudad y también para hacer off-roading ligero. Esto, sumado a que su recarga es relativamente rápido y que brinda una autonomía aceptable, la hace una rueda de porte mediano deseable, obviamente si el precio es el correcto. Fue realmente muy divertido el poder conducir este monociclo, así que aprovecho para agradecerle nuevamente a Eco Alsina por la oportunidad y te aconsejo que les pegues una visita. Espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.